Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas, todos y todes. Esta es la segunda parte del segundo taller de Processing JS 2021, su edición 2021, curso creado por Sebastián Sabatarelli y dictado por mi persona, Raúl Federico Lacabane. Vamos a compartir directamente pantalla. Recordemos que estamos también escuchando este control interactivo de paisaje sonoro, Anamnesis, que se denomina mynoise.net. Así que pasamos ahora entonces a la segunda y última parte de esta segunda entrega del taller. Vamos a ver entonces condicionales y luego de los condicionales métodos de entrada. Punto 2.3 condicionales, 2.3.1 expresiones relacionales. ¿Qué es la verdad? Empezamos con una pregunta retórica, ¿no? Esta gran cuestión filosófica es muy sencilla de responder en la programación. Sencillamente, si algo es true, verdadero, es una verdad; si algo es false, falso, es todo lo contrario. Se trata tan solo de una noción lógica, no es necesario que se trate realmente de una verdad. Sin embargo, si en la lógica del programa eso es una verdad, entonces el programa devolverá un valor true. Lo contrario, devolverá un valor false. Tan sencillo como 0 para true, perdón, 1 para true y 0 para false. Las expresiones relacionales nos informan la condición de verdad de dicha expresión. Así como había expresiones matemáticas, vamos a contar nosotros con expresiones relacionales. Una expresión relacional compara dos valores y evalúa si el resultado es verdadero, true o falso, false. Veamos estos ejemplos. Como la expresión aritmética, nosotros teníamos dos componentes vinculados entre sí por un operador aritmético, por ejemplo, la suma, la adición, la sustracción, etcétera, multiplicación, lo que sea. En las expresiones relacionales vamos a ver también tener dos valores, o en su defecto variables, y aquello que vincula a esos dos valores. En este caso, el operador relacional. Podemos ver que la expresión relacional 3 menor que 5, cuando es evaluada por la computadora, nos devuelve, si 3 es menor que 5, en este caso nos devuelve true. 3 mayor que 5 nos va a devolver false, es decir, ejecuta esa expresión relacional y nos devuelve un resultado. En este caso, true o false, ¿sí? No hay otras opciones. 5 menor que 3 nos devuelve false, 5 mayor que 3 nos devuelve true. Cualquiera de estas expresiones puede leerse en español. ¿El número 3 es menor al número 5? Si la respuesta es sí, expresa el valor true, verdadero. Al comparar dos valores con una expresión relacional, solo puede dar dos resultados posibles, true o false, verdadero o falso. A continuación, una tabla con los valores relacionales y su significado. Como conocemos por las operaciones en el campo de las matemáticas, los operadores relacionales, este operador significa mayor que, siendo que el valor que se encuentra a la izquierda va a ser mayor que el que se encuentra a la derecha, ¿no? Este es el operador menor que. Esto que es mayor, signo pegado, signo de asignación, es mayor o igual a. Menor, igual, vamos a llamarlo así, menor o igual a. Dos signos de asignación es el signo de igual a, y este signo de cierre, de exclamación, y el operador de asignación es no igual o distinto de. Las siguientes líneas de código muestran el resultado de comparar dos valores con una expresión relacional. Por ejemplo, veamos qué pasa con esto, ¿no? Vamos a ir aquí al editor. Vamos a pegarlo aquí. Y esto por el momento
lo vamos a comentar. Vemos que lo que ocurre cuando evalúa 3 mayor que 5. Bueno, podríamos hacer el menor y ejecutamos. Epa, true. Podremos decir 10 mayor que 5, o vamos a poner menos 10. Perdón. Ahí está, menos 10 menor que 5, true. Podríamos poner menos 10 menor que menos 50. Y nos devuelve false, ¿sí? Muy bien. Podemos también decir, no sé, menos 10 es igual a menos 10. Nos devuelve true, etc. O menos 10 es distinto a menos 1 y nos devuelve obviamente true, ¿sí? El operador igualdad, es decir, se expresa con los dos signos de asignación, determina si los valores que se evalúan son equivalentes. Devuelve true si la igualdad se cumple. En cambio, el operador de diferenciación evalúa si los valores son diferentes. Devuelve true si la desigualdad se cumple. Punto 2.3.2, condicional if. Muy bien, ahora vamos a, una vez que hemos visto los operadores relacionales, que van a ser absolutamente necesarios para las condiciones llevadas a cabo por los bloques if, vamos a ver cómo se implementa, ¿sí? Hasta ahora hemos visto que las instrucciones se ejecutan de forma lineal. Es decir, desde la primera hasta la última línea de código, una tras otra. Este orden de construcción genera un resultado que no contempla variaciones en lo estructural, sino que presenta una sola forma de resolución. Pero, ¿qué ocurriría si deseamos generar una construcción que contemple 2, 3 o más variaciones estructurales? Las estructuras condicionales le permiten a un programa saber qué línea de código ejecutar y cuáles no. Las líneas de código solo serán visibles para el programa si se cumple una condición. Permiten al programa diferenciar acciones dependiendo del valor de variables. Por ejemplo, rellena con un color diferente una línea dependiendo del valor de una variable. La estructura if es usada en P5.js para tomar estas decisiones. Pues la forma de la estructura if, como vemos aquí, es la siguiente. Utilizamos el término o la palabra reservada if, abro paréntesis. Aquí establecemos cuál es la condición, es decir, es una expresión relacional. Cierro paréntesis, abro llave. Fíjense que aquí estamos entonces en presencia de un bloque, ¿sí? Recordemos el ámbito de ejecución de variables que habíamos dicho. Si declaramos en el interior de estas llaves variables, van a ser solamente, vamos a poder acceder solamente desde este ámbito de llaves. ¿Cómo es que funciona entonces? Si tal condición es verdadera, es decir, si la evaluación de esa expresión relacional resulta verdadera, entonces va a ejecutar todas las condiciones, las acciones que están dentro de las llaves. Si resulta falsa, va a saltear todas estas instrucciones y va a continuar con la primera línea de código luego del cierre de llaves. La condición debe ser una expresión que se resuelve con true o false. Si la condición es true, el código que esté desde la apertura de llave, ahí va, desde la apertura de llave hasta el cierre del mismo, se ejecuta, ¿cierto? Todo esto es true. En caso de ser false, es decir, de ser falso, el programa directamente no lee todas las instrucciones que se encuentran dentro de esta llave, ¿sí? Y no, por lo tanto no las lee, no las ejecuta. Las pasa por alto, vamos a decir. Aquí tenemos el siguiente ejemplo,
pero vamos a ir aquí. Aquí estamos, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Veamos qué interesante esto. Si frame count es menor o igual a umbral, el color máximo va a ser 255. Si el frame count es mayor al umbral, el max color va a ser 150. ¿Cuál es el valor de umbral? 50 aquí. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa cuando ejecutamos. A ver. Perdón. Sí, tenemos que quitar esto. Ahí va. Ahí va. Ejecutamos. A ver. Es mayor a umbral. Ahí está, perfecto. Entonces, umbral es, el valor es de 50. Sí, frame count. ¿Y dónde está el frame count? Aquí, perdón. Estamos trabajando con un... Déjenme ver un segundito esto. El draw. Si nosotros subimos este valor a 500, ahora, contador en cero, perdón, porque aquí si el umbral va a ser igual a 0, es que esto está pasando muy rápido. Hay algo aquí extraño. Déjenme ver un segundito. Max color. Vamos a imprimir el frame count. Perdón, vamos a ver aquí. Console log. Frame count. Vamos a poner el valor de 250. Y perdón, vamos a quitarle esto. Bueno. Hay algo aquí. Contador max. Claro. Que es el contador. Vamos a decirle también aquí que esto también va a estar ahí. Vamos a ver, este era el problemita que teníamos entonces, creo. Ahí está, ahí pasó. Quiero que se vea esto, ¿no? Vamos a poner el umbral, va a ser entonces 150, así nos es más rápido visibilizar. Ahí está. Cuando llegue al valor de 150 vamos a ver cómo cambia, ahí está, cómo cambia rápidamente el valor y cómo nuevamente cambia el valor de
de umbral. Esto básicamente como para poder ver cómo nosotros podemos determinar cambios en el tiempo, ¿sí? Es decir, es una variable que va a ir cambiando, perdón, va a ser una variable que va a tomar un valor en particular y que luego va a ir cambiando evidentemente con el tiempo. Luego tenemos la estructura 2.3.3 else. En el caso específico de que la condición dé como resultado false y estemos deseando que aún así ocurra algún evento, se utilizará como agregado a la estructura if la estructura else. La estructura else extiende a la estructura if, permitiendo agregar acciones cuando la condición devuelve un resultado falso. Es decir, siempre va a resultar, va a haber algún conjunto de instrucciones que se va a ejecutar, sea verdadero o sea falso. Veamos esto. Si la condición es verdadera, va a realizar estas acciones. Si no, es falso, va a ejecutar estas otras acciones. Y luego continúa por afuera de las llaves de ese bloque if. Vamos a hacer lo mismo con este ejemplo. Vamos a buscar este bloque. Ahí va. Y vamos a quitar esto. Ahí viene este, perfecto, else. Es decir, si frame count es menor o igual a umbral, va a ser 255. Si va a ser menor, va a ser 100. Pero que veamos qué es lo que pasa. Cuando llegue a 150, vamos a ver cómo va a cambiar de un umbral a otro. Vamos a esperar un cachito que vamos a bajar, ahí está. Y ejecutamos. Cuando llegue a 150, vamos a ver, ahí está, ahí cambió, ¿sí? Es decir, o muestra 1 cuando es true, como por ejemplo, frame count era menor o igual a umbral, y cuando llega a ser mayor, es decir, cuando llega a ser esto falso, cambia por este valor, max color 0, 100, perdón. Espera, ¿qué, mi amor? Estoy grabando. Bueno, cuando termine de grabar esto, sí, haceme recordar, por favor, sí, sí, sí. Muy bien. Los condicionales pueden estar encadenados una dentro de otra para tener completo control de las líneas de código. Esto se lo llama condicionales encadenados o condicionales embebidos unos dentro de otros, etc. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a tener el ejemplo if, else, if. Esto también es interesante. Es otro tipo de estructura condicional. Punto 2.3.4. Estructura condicional if, else, if. En principio tuvimos if, luego if, else, y esta tercera es if, else, if. Y veamos qué es lo que ocurre con esto. A continuación veremos el tercer tipo de estructura condicional if, else, if. Hacemos una primera evaluación de condiciones. Si es verdadera, se ejecuta. Si no, va a realizar otra evaluación, una segunda evaluación. Por eso es un else if. No es que ejecuta las acciones que se encuentran en estas llaves, sí o sí, si es falso. Si es falso, va a hacer una segunda evaluación, distinta a la primera. Y si es verdadero, va a ejecutar estas acciones. Es decir, aquí contemplamos dos tipos de condiciones. Veamos. Cuando el programa se encuentre con esta estructura, se ejecutarán las acciones 1 siempre y cuando, es decir, estas de aquí, siempre y cuando la evaluación de la condición 1 resulte verdadera. Por otra parte, si dicha evaluación resultase falsa, se evaluará una segunda condición 2, y en caso de resultar verdadera, se ejecutará las acciones 2. Si no, obviamente, va a hacer un bypass, va
continuar por afuera del bloque de el primer if, el segundo if también de esta estructura. Vamos a ver en este caso cómo utilizamos esto. Vamos a. Entonces, vamos a quitar esto. Y vamos a hacer esto. Perfecto. Así dejamos el if, else, if. Y aquí tenemos lo siguiente. Si el frame count es menor o igual a umbral, entonces máximo de color va a ser 255. Si no, el frame count es mayor que umbral, multiplicado por 2, es decir, en este caso sería 300, ya que estuvimos poniendo el valor de umbral a 300, a 150, si va a ser mayor a 300, entonces max color va a ser 0. Si no, cualquier otro valor va a ser 100. Vamos a ejecutar. Vamos a ver que aquí llegó, perdón, vamos a ejecutar nuevamente. Ejecutamos. Cuando llega a 150, pum, allí cambia. Cuando sea el doble, 300, pum, ahí cambió a 0. ¿Sí? Muy bien. Si no, es 100, ¿no? Muy bien. Esto también sería interesante quizá ver. Vamos a hacer, para que quede claro, vamos a hacer una impresión. Aquí, frame count. Y vamos a imprimir el valor de umbral. Más. Vamos a poner un punto. Vamos a poner aquí umbral, 2 puntos. Y allí va. Más umbral. Ahí vamos. Ejecutamos. Quiero que veamos aquí, ¿no? Va a ser 150 el primero. Cuando llega a... perdón. No. Aquí me estoy equivocando en algo, ¿eh? Perdón un segundo. Frame count. Max color, perdón. Tengo que poner max color, que es lo que cambia. Max color. Max color. Ahí vamos. Entonces, max color 255, cuando llega a 150 cambia a 100, ahí vemos. Cuando llega a 300 cambia a 0. Pum. ¿Sí? De la forma fácil, digamos, de verlo transmutado a números, por si hay muchos elementos visuales que nos complican, ¿sí? Lo que estamos viendo es cómo nosotros con estas estructuras, if, else, if, nosotros podemos cambiar valores de variables que van a afectar evidentemente a la ejecución de nuestro programa. Operadores lógicos. Punto 2.3.5. Tuvimos en principio los operadores relacionales y ahora vamos a ver los operadores lógicos, que son complementarios entre sí, para poder configurar distintos tipos de expresiones complementarias, lógicas, ¿no? En lógica proposicional se utilizan conectivas lógicas, también llamadas operadores lógicos. En programación se los utilizan para combinar valores de verdad y obtener nuevos valores que determinen el flujo de control de un algoritmo o programa. Los operadores lógicos presentes en P5.js se usan para considerar más de una condición de forma simultánea al combinar dos o más expresiones relacionales. También se los utiliza para invertir los valores lógicos, como el caso de not, es decir, de este signo solamente, la negación de, ¿sí? Por ejemplo, para la conjunción lógica, es decir, para y, o en inglés and, vamos a utilizar este operador, ampersand, ampersand, el símbolo de y, ¿sí? Este símbolo. Tac, tac, estos dos, ¿sí? Esto es un and. Después tenemos la disyunción inclusiva lógica, ¿sí? O el o.
OR, que son dos barras verticales, que son estas que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Estas que son así. Estas son las barras verticales. Y luego tenemos el operador de la negación, el NOT, ¿sí? O no, que es este otro, NOT, ¿sí? Que lo que hace básicamente es cambiar el valor, si es verdadero a falso, y si es falso a verdadero, ¿no? ¿Cómo implementamos esto en la práctica? A través de lo que se denominan las tablas de verdad, que es el siguiente punto, 2.3.6, tablas de verdad. Repasemos entonces las tablas de verdad de dichos operadores. Esto es algo que nos vamos a tener que acordar de memoria, ¿sí? Quizás al principio nos cuesta un poco, pero luego con la práctica nos vamos a acordar, y si no, macheteamos, nos fijamos cómo son las tablas de verdad, pero con la práctica en general se aprenden, ¿sí? Repasemos entonces la tabla de verdad de dichos operadores. En relación al operador AND, se ve que para que la evaluación general sea verdadera, necesita que todas las evaluaciones parciales de las expresiones relacionales componentes sean verdaderas. Es decir, si yo tengo A AND B, que es una expresión relacional tanto A como otra expresión relacional B. Si A resulta verdadera y B verdadera, entonces va a ser solamente verdadero. Cualquier otra resolución va a ser siempre falsa. Por ejemplo, true and true va a ser true. Todo lo demás con and va a ser false. Es decir, si tenemos 2 con and, va a ser verdadero. Si tenemos 3, va a ser verdadero. Todas tienen que ser verdaderos. Por eso es and. Si tenemos 4, tienen que ser todas verdaderos para que la evaluación de todas estas expresiones resulte verdadera. True, perdón. Si alguna de ellas es falsa, por ejemplo esta, por decir cualquiera, o la primera, no importa. Si alguna de ellas es falsa, ya va a ser falso. Con tal de que haya una falsa, va a ser falso. Es decir, todos los elementos con el operador lógico AND, para que resulte verdadero, la evaluación general, todas tienen que ser verdaderas, como vemos aquí. Ahora, también podemos verlo en binario, con AND, ¿no? 0. 0 va a ser 0. 0, 1 va a ser 0. 1 y 0 va a ser 0. 1 y 1 va a ser 1. Ahora, hablando del operador lógico OR, la evaluación general será verdadera tan solo si alguna de las evaluaciones parciales resultase verdadera. Esa es como nosotros mostramos anteriormente, la disyunción inclusiva, ¿sí? Necesita que por lo menos una sea verdadera. Si tenemos un true y o true, como al menos hay uno, va a resultar true, ¿sí? Si tenemos un true y un false, como al menos uno de estos dos ingredientes, perdón, uno de estos dos expresiones relacionales resulta verdadera, va a ser verdadero. El único caso en OR inclusivo que va a ser todo, la evaluación general resulta ser negativa, es justamente la inversión de AND, que todos los elementos sean negativos. Por ejemplo, yo puedo tener, para OR, puedo tener un true y, perdón, y true, como hay al menos un true, va a resultar verdadero. Si tenemos un true y un false, como al menos uno es true, va a ser falso, va a ser verdadero. Pero vamos a necesitar false, false, false. Es decir, que no haya ningún verdadero para que la evaluación general de esta concatenación de operadores, perdón, de expresiones relacionales concatenados con operadores lógicos resulte falsa, ¿sí? También podemos verlo en binario. 0 o 0, 0, 0 o 1, 1, 1 o 0, 1, 1 o 1, 1.
Por último, la utilización del operador NOT invierte el valor de verdad. Si es verdadero, cambia a falso y viceversa, ¿no? Si es NOT A, si es un no verdadero, va a ser falso. Si es un no falso, va a ser verdadero. Los procesos de lógica se descomponen en pasos. Los paréntesis son utilizados para determinar las componentes y así simplificar el trabajo. En las siguientes líneas se muestra un breve paso a paso de cómo debe interpretarse. Por ejemplo, si nosotros tenemos declaramos la variable A y le asignamos el valor de 10. Declaramos la variable B y le asignamos el valor de 20. En primer lugar, el paso 1. A mayor que 5. 10 es mayor que 5. Esto me va a evaluar. 10 es mayor que 5. Esto me va a evaluar true. ¿Sí? True. Perdón. O cualquier otra cosa que venga, ya como vemos que tenemos un true, esto va a resultar en verdadero. Ya sabemos que va a ser así. True. Porque estamos utilizando el operador lógico OR. B menor que 30, que es 20 menor que 30, también resulta verdadero, así que esto va a evaluar en verdadero, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... vamos a hacer esto. Déjenme mostrarles cómo es que funciona esto. Voy a cortar esto de aquí. Estamos dentro del setup y voy a imprimir el valor de var C. Y vamos a decir voy a ordenar un poquito esto, ¿eh? Voy a tomar esto, lo voy a poner aquí, así nos podemos guiar perfectamente. Voy a poner esto así y esto así, y voy a decirle que C va a ser igual a, copio esto y lo pego aquí, que sería el paso 1, ¿sí? Y aquí imprimo el resultado de C. Ahí va. Ahí estamos. Ejecutamos. Nos devuelve true. ¿Qué significa esto? Que C va a tener el valor de esto, como dijimos, resolvía en true y esto resolvía en false. Aquí voy a tener que poner un valor que me dé false para que esta evaluación general sea false. Es decir, que B no tiene que ser menor que 30. Entonces para B, para que no sea menor que 30, vamos a decirle que es 40, por ejemplo. Ahora vamos a ver que evalúa esto primero como true y esto segundo como false. Y true o false, ¿qué va a ser? True. Por lo tanto, aquí me va a tirar de vuelta true, ¿sí? Si yo quiero que sea false, esto también tiene que ser false. Por ejemplo, que A no puede ser mayor que 5. Entonces vamos a poner que A es 1. Esta es la forma en donde nosotros vamos a tener la evaluación final. Esto es falso, esta primera evaluación es falso y esta también es falsa. Estas dos son falsas. Muy bien. Así es como funcionan. Bueno, por ejemplo, para que sea verdadero, podemos cambiar la evaluación. Esto va a ser así, por lo tanto, todos tienen que ser verdadero. Esto tiene que ser 20. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que veamos que nos va a dar falso. Ejecutamos, esto nos da falso. Y todos estos componentes tienen que ser verdadero. Es decir, que A sea mayor que 5, 10 está bien, y que B sea menor que 10. Es decir, van a ver que si ejecutamos aquí va a dar false, porque 1 es falso. Pero si le cambiamos el valor y decimos 20, ahora va a resultar verdadero, con true. ¿Por qué? Porque esta primera evaluación nos daba verdadero y esta segunda nos da verdadero. Es decir, todos los elementos con AND tienen que ser verdaderos para que la evaluación final sea verdadera. Y por último, si esto es C, vamos a ponerle not C aquí abajo
que es decir, que cambie el valor de esto que es true a su complementario, que va a ser false. Por lo tanto, cuando ejecutemos, ahí nos devuelve false porque agregamos el signo de not, ¿sí? Si le quitamos de vuelta el signo de not aquí en C, nos vuelve a dar verdadero. Por último, tenemos la estructura condicional switch. Por lo tanto, vimos primero if, if else, if. Vimos los operadores relacionales, los operadores lógicos, y ahora vemos la última estructura, la estructura condicional switch, la cuarta estructura. La estructura switch funciona como una estructura if. Sin embargo, es conveniente utilizar switch cuando se necesita seleccionar una opción entre muchas. Cuando tenemos como una especie de multiple choice, donde hay una sola opción, ¿sí? Nos conviene utilizar esta estructura. La expresión es la siguiente: switch, la expresión que queremos trabajar, case, etiqueta 1, instrucciones 1, case, etiqueta 2, así. Y por último tenemos el default, etiqueta 3. Cuando el programa se encuentre con una estructura switch, se ejecutarán las instrucciones correspondientes al case, cuya etiqueta equivalga al valor de la expresión. Por otro lado, todas las demás instrucciones que le sigan serán ejecutadas a menos que se les interponga un break. Vamos a ir al ejemplo que tenemos arriba, como para poder ver de qué estamos hablando cuando hablamos de switch. Esto lo vamos a sacar así. Esto continúa de esta forma, hasta que llegamos aquí a switch. Creo que esto está bien, así. Y tenemos contador. Bueno, vamos a detener esto porque evidentemente siguió contando un montón. Ahí estamos. Switch. Vamos a tener contador. En caso de que sea 0, veamos lo que pasa, ¿no? En caso de que sea 0, ¿cuál es el valor de contador al principio? Contador empieza en el valor de 0, ¿sí? Como una variable global. Luego vamos a tener en el switch, cuando sea 0, el valor va a ser 255. Cuando vaya a 100, va a ser 200. Fíjense que cada uno se separa por un break. Break. Si el valor es de 200, entonces va a ser max 150 y además va a dibujar una elipse 100%. Break. El caso de 300, max color va a ser 100. Break. Caso de 400, max color 0. Break. Ejecutamos. Quiero que veamos lo que pasa. Entonces va a ser 0, 100, 200, 300, 400. 0, 100, 200, 300, 400. Pero aquí yo estoy viendo que hay algo que no está funcionando, que quisiera que funcione, que es... A ver. A ver de vuelta. Esto está en 255. Por lo tanto, aquí hay algo que no está funcionando, que es el contador. Ah, esto. Claro, tenemos que hacer que el valor de contador se vaya multiplicando, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer que contador más, es decir, es un contador que va a ir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Y vamos a hablar, si contador es igual a 400, contador después se reinicializa el valor de 0. Ahí vamos a estar. Y para que vamos a contemplar también el valor de contador, vamos a agregar acá max color más, abro así, pongo punto, contador, dos puntos, abro así, sumo, contador. Ahí va. Hago esto simplemente para que podamos ver, además del valor de max color, el valor de contador. ¿Sí? Si vengo aquí, detengo, ejecuto, y aquí me dice que está viendo algo en la 112. Ah, esto tengo que quitar. Ahí estamos. Ahí estamos. 0, ahí está. Creo que se dan los ejemplos. 100, 200, 300 y 400. ¿Sí? Ahí se reinicia. Miren qué interesante esto, ¿no? Con esta estructura que hemos visto aquí de switch, vamos a hacer ya una pequeña animación de colores, ¿sí? Es muy incipiente, lo que sea, pero aquí empezamos a ver
cómo con las estructuras if nosotros podemos generar variaciones en nuestra estructura draw que antes no teníamos y por lo tanto nos resulta aquí una animación. Muy importante. En general, estas animaciones siempre van a venir acompañados de algún tipo de contador. Miren que podemos acelerar esto, por ejemplo. Lo podemos acelerar con el signo más igual, ¿sí? Estos operadores de, eh, de, eh, de incremento que van más allá de un valor. Vamos a ponerlo por 5. ¿Sí? Que se va a multiplicar por 5 la velocidad. Ejecuto. ¡Pac! Miren, ¿eh? ¿Ven? Ahora, estos cambios se hacen cada vez más rápido. Vamos a multiplicar por 10. Una sumatoria de 10. ¡Pah! ¿Sí? Miren qué interesante esto, cómo funciona. Bien. Y terminamos aquí con la estructura switch. Por lo tanto, ahora sí, nos vamos a ir a la última parte de este encuentro, de este segundo encuentro, con las entradas, métodos de entrada. A un clic, vamos al punto 2.4, métodos de entrada, donde la cosa se va a poner bastante más divertida. Punto 2.4.1, mouse X y mouse Y. Estas son variables de sistema. Son variables que guardan la coordenada X o Y de la posición del mouse en mi espacio de pantalla, es decir, en mi espacio de representación. Cuando el código está ejecutándose continuamente, podemos seguir la posición del mouse y usar estos números para mover elementos en la pantalla. La variable mouse X almacena la coordenada X y la variable mouse Y almacena la coordenada Y. Veamos qué pasa si utilizamos esas variables como parámetros para posicionar alguna de nuestras figuras. Aquí, bueno, vamos a ver mitad ancho, mouse X, mitad alto, mouse Y. Vamos a hacer un clic. Quiero que vean qué es lo que empieza a pasar aquí. Bueno, aquí se empieza a volver algo interesante. Yo estoy moviendo el puntero del ratón en mi espacio de representación y veo cómo ya empiezo a afectar, es decir, con un dispositivo de entrada, ya sea como el ratón en este caso, o el teclado, o un micrófono, o una cámara, puedo afectar, en este caso utilizamos mouse X y mouse Y, pero puedo afectar la animación y controlar yo la animación, es decir, que el usuario pueda controlar la animación de alguna de las figuras o alguno de los elementos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Mitad ancho, mitad alto. Como antes era fijo, siempre se dibujaba en el mismo lugar, pero ahora yo lo estoy modificando en función de dónde quiero disponer estos elementos. Esto es lo que es sumamente interesante, ahí vamos, que se vea, sumamente interesante de este ejemplo, ¿sí? Y dice, también podemos hacer uso de estas variables para dibujar una figura continuamente que persiga al cursor. Por ejemplo, ahí vamos, quiero que vean esto que pasa ahí. Ahí que tenemos, ¿sí? Un circulito rojo, voy a agrandarlo, a efectos de que se pueda ver qué es lo que ocurre, como siempre empieza a perseguir a mi figura, a la posición de mouse X y mouse Y. Vamos a ver dónde es que se encuentra esto. Ya no va a ser en mitad alto, mitad ancho, sino que ahí está aquí, elipse, 250, perdón, mouse X, mouse Y, ancho de pincel. Para que se vea un poquito más, vamos a poner 20 y 20. Ejecuto para que sea un círculo un poquito más grande, ¿sí? Bien. Al hacer esto, vemos que un círculo rojo persigue al mouse, lo que resulta bastante aburrido. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos utilizar ese círculo rojo como un pincel para colorear el fondo de nuestro sketch? Podemos realizar esto simplemente, lo que debemos hacer es quitar la función background del bloque draw y colocarla en el bloque setup. De esta manera nuestro fondo se dibuja una sola vez y luego nuestro círculo se va dibujando en todas las iteraciones de draw en la posición específica del mouse, lo que genera el efecto de pincel. Por ejemplo, para hacer eso,
Vamos a quitar esto, lo ejecutamos y vamos a ver cómo empezamos a pintar. ¿Sí? Ustedes me van a decir, bueno, no, yo quiero que pinte encima de todas las figuras. ¿Ven que hay algunos lugares que no está? Bueno, por eso era muy importante la posición donde nosotros ponemos esta opción de pintura, ¿no? Entonces, para eso podemos hacer así. Vamos a copiar, pero ahora vamos a borrar esto. ¿Sí? El no stroke lo dejamos allí. Bueno, después tenemos el stroke 0, así que no, vamos a quitarlo. Y lo vamos a poner en la última entrada de nuestro bloque del draw. Por lo tanto, va a ser lo último que se va a dibujar. Lo último que se va a dibujar significa que va a ser lo que esté arriba de todo. ¿Sí? Lo último que se dibuje. Ejecutamos y vamos a ver cómo ahora... ¿Sí? Algo está pasando aquí. Déjenme ver. Mouse X, mouse Y. Elipse. ¿Esto se está dibujando? Sí. Bueno, claro, es el último que dibuja. Creo que tendríamos que ponerlo al principio y al final. No, claro, porque esto tiene que ver con las figuras, claro, con las figuras que no tienen fill. Si tienen fill, va a estar dibujando constantemente en pantalla. Esto tiene que ser así, tenemos que utilizar otra técnica para esto. Ya está. Muy bien. Con la función de relleno, como la función de relleno está configurada para ser parcialmente transparente, las áreas rojas más densas muestran dónde el mouse estuvo más tiempo o se movió más lento. ¿Sí? Esa es la diferencia que nosotros vemos aquí de estos colores de pintura que nosotros tenemos en este espacio, ¿no? Ahí va. ¿Sí? Los círculos que están más separados muestran dónde el mouse estuvo moviéndose más rápido. Luego tenemos el punto 2.4.2, donde utilizamos ahora otra variable del sistema que se llama pMouseX y pMouseY. Es decir, previous mouse X y previous mouse Y. Es decir, que guarda la posición del fotograma o del cuadro anterior o del frame anterior al actual. Pasamos a explicar. Ahora bien, si queremos que nuestro pincel funcione mejor y no deje espacios vacíos por el movimiento más veloz del mouse, podemos hacer uso de las otras variables que son muy utilizadas en P5JS, pMouseX y pMouseY. Estas variables almacenan la posición del ratón en el cuadro anterior. Al igual que MouseX y MouseY, estas variables especiales son actualizadas cada vez que se ejecuta el draw. Al combinarlas, pueden ser usadas para dibujar líneas continuas al conectar las posiciones actual y más reciente. Vamos a ejecutar. Aquí vemos cómo le damos cierta continuidad al pMouseX y el pMouseY, ¿no? Igual si movemos más rápido, podemos llegar a tener alguna diferencia, pero en general, sí, perdón, va a ser la sumatoria, ¿no? La sumatoria de pasar por el mismo lugar. Aquí tenemos line, mouse X, mouse Y y pMouse X, pMouse Y. De esta forma nosotros podemos dibujar una pequeña línea y llenar esos vacíos, ¿no? Muy bien. Tener en cuenta que también generamos una variable ancho pincel, que es utilizada en el stroke weight de nuestra línea. Por lo que modificando el valor de esa variable, modificaremos el ancho de nuestro pincel, ¿no? Como habíamos hecho en el ejemplo anterior. Siguiente punto, 2.4.3, clic. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos nuestro ratón, ¿sí? Y queremos utilizar los botones, ya sea el izquierdo o el derecho, o si tenemos botón en el centro, ¿sí? Tener en cuenta, supongamos que ahora quisiéramos que nuestro pincel no dibuje todo el tiempo, sino solo cuando nosotros hacemos clic con el mouse. Tenemos suerte, ya que además de la ubicación del mouse, P5.js también mantiene registro de si el botón del mouse es presionado o no, o cuál botón, ¿no? Izquierdo o derecho, en caso que tengamos.
La variable mouseIsPressed tiene un valor distinto cuando el botón del mouse está presionado. MouseIsPressed es una variable booleana, lo que significa que solo tiene dos valores posibles: true, verdadero, y false, falso. El valor de MouseIsPressed es true cuando el botón está siendo presionado. La variable MouseIsPressed es usada en conjunto con la declaración if para determinar si una línea de código será ejecutada o no. Aquí vamos a ver cómo podemos interpretarla. Ahí quiero que se vea bien, perfecto aquí. La estructura en if. Si MouseIsPressed, entonces ejecutamos esto. Quiero que se vea qué significa esto. ¿Qué nos devuelve MouseIsPressed? ¿True o false? Si yo presiono el botón del mouse, me va a poner 1, ¿sí? Es decir, me va a dar verdadero. Si es verdadero, se va a ejecutar todo lo que está entre llaves, como vimos con el if. Si es falso, no se va a ejecutar. Por lo tanto, si no está presionado el botón del mouse, no se va a ejecutar. Vamos a ver esto. A un clic y ven que nosotros pasamos por aquí, pero no se dibuja nada. Ahora presiono el botón del mouse y vemos que se está dibujando y suelto. Y ya no se dibuja. Presiono, suelto aquí. Y sigo moviendo. Presiono, suelto. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren qué interesante, con una estructura tan chiquita como if MouseIsPressed, y nosotros determinamos, bueno, color del contorno, ancho de píxel, es decir, tamaño del contorno, y la línea. Qué simple que es empezar a interactuar con el ratón y con el botón del ratón. Para tener en cuenta, las variables MouseX, MouseY, MouseIsPressed funcionan también tocando la pantalla en dispositivos de pantalla táctil. Eso es interesante para que lo recordemos, ¿no? P5JS también lleva registro de qué botón del mouse es presionado. La variable mouseButton puede tener uno de estos tres valores: left para el botón izquierdo, center para el centro y right para el derecho. Para revisar cuál botón es presionado se necesita el operador de equivalencia, ¿sí? Veamos cómo hacer para cambiar el color de nuestro pincel cada vez que presionamos un botón diferente. Aquí tenemos nuestro código. Vamos a buscar el lugar donde nuestro código cambia. Aquí vamos a ejecutarlo. Perfecto. Y veamos. Si nosotros movemos por aquí por la pantalla y no dibuja nada. Y aquí nos dice, si el botón del mouse está siendo presionado, y fíjense cómo tenemos anidados, es decir, uno dentro de otro, un if dentro de un if. ¿Sí? Primero lo que vamos a evaluar es si botón es presionado. Si no está presionado, no se ejecuta nada de esto. Pero si está presionado, va a ir al siguiente lugar a evaluar qué botón está siendo presionado. If mouse button equivale a left, es decir, al izquierdo, entonces el stroke va a ser de 2.55, es decir, rojo, pero con un valor de transparencia de 2.30. Si no, si el botón del mouse es right, el stroke va a ser de color RG en verde, 2.55 con 2.30, y si no, va a ser azul, es decir, 00255. Stroke weight, ancho de píxel, line. Así que voy a presionar primero el botón izquierdo. Quiero que vean, ¿eh? Rojo. Suelto, no pasa nada. Ahora presiono el derecho. Ven que ahora pinta en verde, ¿sí? Y si no, dibuja en azul, me dice. Pero claro, para que dibuje en azul tengo que presionar otro botón. En este caso, ¿cuál sería? El del centro. Presiono el del centro. ¿Ven cómo ahora dibuja en azul? Podríamos haber hecho else if mouse button equivale a center. Podría haber sido perfectamente también de esta forma, ¿sí? Izquierda, derecha y centro. Perdón. ¿Sí? Centro. Ahí va. Para tener en cuenta, como estamos en un navegador, al tocar el clic derecho del mouse, se nos va a abrir el menú contextual del navegador. Para evitar esto, se debe agregar en nuestro programa el siguiente código por fuera de las estructuras draw y setup. En este caso, tenemos que agregar este
Ven que aquí no pasa nada, que está todo bien, que estoy presionando el botón derecho. Pero eso lo vamos a agregar al final, aquí. ¿Sí? Ven que está por afuera de el área de variables, por afuera del área setup o el bloque setup y por afuera del bloque draw. Es un bloque aparte, es una función, vamos a llamarlo así aparte, que se representa de la siguiente forma: document.onContextMenu es igual a función y return false. Esto es para que no nos abra el menú contextual. Si nosotros esto lo borramos y lo ejecutamos, vamos a ver que cuando presionemos el botón derecho, ahí nos abre justamente eso, ¿no? Oh, bueno, nos abre ese menú contextual. Por lo tanto, siempre pongamos esto si es que vamos a estar trabajando con botón del mouse derecho. ¿Sí? Ejecuto. Ahora botón del mouse derecho y ahí está. Ubicación. Combinando las estructuras condicionales que estuvimos conociendo con los valores mouse X, mouse Y, podemos reconocer la ubicación del mouse en nuestro sketch y realizar diferentes acciones según esa ubicación. También, si queremos escribir programas que tengan interfaces gráficas de usuario, botones, casillas, barras deslizadoras, etc., necesitamos escribir código que sepa cuando el cursor está dentro de un área de pantalla. Por ejemplo, cuando queremos comprobar si el mouse está dentro de un rectángulo, hacemos 4 pruebas separadas para saber si está en el lado correcto de cada uno de los lados o de los vértices de ese rectángulo. Luego comparamos cada resultado de las pruebas y si son todas true, entonces sabemos que el cursor está dentro. ¿Sí? Vamos a ver ese ejemplo. Es aquí. ¿Sí? Si está dentro de esta área, no está dentro, dibuja esto fuera. Si no está dentro, hace esto aquí. Eso lo vamos a ver aquí. If mouse is pressed, es el botón tal cosa, y aquí cambia la configuración según la ubicación. Si mouse X es mayor a mitad de ancho, stroke, cap, round, o si no, está square. Y aquí la posición en X e Y del botón, ¿no? Y evalúa. Si estoy presionando el botón, en este caso, ¿sí? Si mouse X es mayor que botón X y mouse X es menor que botón X más botón N de width, el botón width, el ancho del botón, y mouse Y es mayor que botón Y y mouse Y es menor que botón Y más botón height, entonces el background va a ser este otro, ¿no? Es como que redibuja todo el background. Todo esto así, 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 así. Le hago un clic, pum, y redibujo el background, ¿sí? Muy bien. Teclado, otro dispositivo de entrada, muy importante. P5.js mantiene el registro de cualquier tecla que sea presionada en el teclado, además de la última tecla presionada. Tal como la variable mouse is pressed, la variable key is pressed es true cuando cualquier tecla es presionada y es false cuando no hay teclas presionadas. La variable key almacena la tecla presionada más reciente, a diferencia de la variable booleana key is pressed, que se revierte a false cada vez que la tecla es soltada. La variable key mantiene su valor hasta que la siguiente tecla es presionada. Cuando revisamos si está siendo presionada, por ejemplo, la tecla A o la Z, necesitamos revisar tanto para las letras en mayúsculas como en minúsculas. En caso de que alguien presione la tecla Shift o tenga la función Caps Lock activada, para eso utilizamos el operador lógico OR que conocimos en el tema anterior. Algunas teclas son más difíciles de detectar porque no están asociadas a una tecla en particular. Teclas como Shift, Alt y las teclas de flecha están codificadas. Tenemos que revisar el código con la variable keycode para saber qué tecla es. Los valores más frecuentes de keycode son Alt para la tecla Alt del teclado. Esto siempre que estamos hablando obviamente de Windows, ¿no? Control para las teclas de Control. Shift para las teclas Shift. Para las flechas, los cursores, ¿no? Up arrow, down arrow, left arrow, right arrow. Y aquí vemos un ejemplo donde nosotros, fíjense esto, ¿no? Evaluamos. Primera evaluación.
Vamos a correr esto. Ahí va. Primera evaluación. Si está presionada una tecla, si esa tecla es A, mayúsculas o minúsculas, fíjense que ahí está ese OR, ¿sí? Si es una mayúscula o minúscula, no importa, el stroke va a ser igual a rojo, ¿sí? Voy a poner A. Ahí está. Ven que ahora se cambió al color rojo. En cambio, si la tecla es Z, ahora voy a cambiar la Z, ven que ahora se cambió a verde. Si estuviera presionando esto, ¿sí? Si no, cualquier otra va a ser en azul. Voy a, por ejemplo, tocar la tecla T. T, H, K, I, etc. Voy a volver a A para que vean que va rojo y voy a volver a Z para que vean que es verde, ¿sí? Esto es muy interesante porque ya empezamos a integrar en nuestro trabajo teclas del teclado que me guardan cuál es la última tecla que hemos tocado, la posición del mouse, el cursor del mouse X, perdón, la posición en las coordenadas X, Y de nuestro ratón, si presionamos alguna de las teclas, perdón, de los botones de nuestro ratón, etc. Y aquí terminamos por ahora. A ver si hay alguna otra cosa. Sí, esto, perdón. Keys pressed. Tenemos esta otra, ¿no? Presiona, tecla presionada, muevo figuras según flechas. Por ejemplo, si tengo. Esta es otra, ¿no? Key is pressed, key es igual a A. Pero si nosotros tenemos los key code, como por ejemplo estas teclas de flechas, tenemos que poner if en vez de la palabra clave key. If key code es igual a up, tanto. Si es igual a down, tanto. Si es igual a izquierda o derecha, tanto y tanto. Y ahora vamos a hacer eso, ¿sí? Que vean, para arriba, para abajo, derecha, izquierda, abajo, arriba, se va para arriba, un montón para arriba y vuelve a bajar. Bueno, y esto también, miren lo que pasa, también puede ir cambiando, es lo interesante, entre A, Z, X, etcétera, ¿sí? Mientras esto sigue funcionando. Bueno, se me perdió ese objeto. Ahí va, me parece. Bueno, no sé dónde se fue. En fin, llegamos hasta aquí, que es el final de de esta segunda parte de nuestro segundo encuentro de Processing.js, este taller de Processing.js. Nos vemos en el tercer encuentro. Hasta luego, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento.